Herramientas de Machine Learning en la educación virtual. Bienvenidos. Bienvenido. Ay, gracias. Vamos en este tiempo, vamos a ver todo lo que son los conceptos de inteligencia artificial, de la parte de Machine Learning, realidad virtual, realidad mixta, el Personality Learning, que son los chatbots, y la inteligencia artificial, la competencia. También vamos a ver unas herramientas digitales de diseño de inteligencia artificial, los chatbots, más que todos. En la parte de Big Data vamos a ver la inteligencia artificial en lo que estamos ahora trabajando, que son casos en tiempo real, cómo ha hecho el trabajo para adaptar el contenido a cada alumno. Y ya en última parte vamos a ver Deep Learning, que es aprendizaje profundo. Ya eso es más bueno, todas estas herramientas se utilizan en educación. Pero el Deep Learning pues es como la más profunda, la más alta, digamos, para seguir en esta casa. ¿Ya? Entonces, bueno, por dice AI es Artificial Intelligence, ¿ya? No es Adobe Illustrator, que la gente confunde de que bueno, ese es Adobe Illustrator. Entonces empieza a veces a investigar en internet y se encuentra con que es cosas de diseño. Acá encontramos sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Y todo eso en base a, digamos, unos protocolos que las personas se han inventado y unos algoritmos para simular lo que es nuestro pensamiento. Entonces, uno lo que hace con la inteligencia artificial es simular, ya, como si fuera el pensamiento de un humano. Porque hay, por ejemplo, muchas tareas que son repetitivas. Entonces las tareas repetitivas tú las puedes automatizar. En el proceso de automatización hay unos que son, tú tienes que darle la elección en base a unos parámetros. Por ejemplo, qué cuentas bancarias deben recibir préstamos y cuáles cuentas no. Entonces, en esto no es que todo el mundo llame a toda la gente, no, sino que por ejemplo ellos verifican internamente cómo manejas tú tu cuenta de ahorros y en base a qué procesos y en base a qué ingresos tienes, y en base a eso dicen, mira, vamos a hacer tal cosa. Eso lo hacían de manera, digamos, hasta manual en muchos casos. Ahora con la automatización de los procesos y la inteligencia artificial, es prácticamente algoritmos escritos por personas donde los calibran de tal manera, que eso hay que calibrar el Machine Learning. Entonces tienes que calibrarlo de tal manera de que él llegue y ¡pum! En un punto donde no bote tantos errores, ¿ya? Y segundo, donde los, digamos, sea mínimo, ¿ya? El concepto de que tú puedas pasar a ese listado, ¿sí? O sea, digamos, todo esto es como minimizar no solo los costos, sino los errores. Porque un software puede, sabes que un software no duerme, un software está ahí andando y andando y andando, ¿ya? Lo que pasa, por ejemplo, con Facebook. Facebook tiene unos algoritmos de inteligencia artificial, los cuales están analizando constantemente cuáles son las tendencias de la gente, ¿ya? Y en base a eso es que los pasa a las agencias de publicidad que pagan, a los gobiernos que pagan, y a muchas industrias. Por ejemplo, dicen el COVID, todo el mundo está hablando del COVID y el miedo que le tienen al COVID. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo mitigar eso? Entonces, bueno, hay que mitigarlo con ciertos protocolos, todo eso. Y eso es lo que ayuda digamos, a toda esta parte. Bueno, las principales aplicaciones prácticas, digamos, de la inteligencia artificial, encontramos muchísimas. Hay una página que se llama 1.000.000 de bots. Bots son unos pequeños programas que hace uno, la mayoría son en Python, ¿ya? Para atender a la gente, en este caso los chatbots. Muchas veces llamamos a ciertas líneas, bien sea telefónicamente o chats, y nos atiende
a veces parece que fuera un humano, pero no, en últimas son robots o software escrito que te da opciones. El caso, por ejemplo, de los robots ahora con esto del COVID en Chile, en Argentina, hay muchas páginas donde tú entras y preguntas sobre el COVID y te atiende un software. Y el software te da opciones. Entonces te abre y te dice, bueno, ¿qué quieres saber? Entonces te da 4 opciones. O sea, es cerrado, no es totalmente abierto de que tú puedas decir cuál es la probabilidad mía de que me pegue el COVID si salgo a un parque. Eso no te lo va a responder nadie. ¿Ya? Pero sí por lo menos de que te diga, mira, ¿usted qué hace? Entonces, no, mira, yo soy profesor. Entonces, ¿usted tiene teletrabajo? Sí, yo tengo teletrabajo. Entonces, sus probabilidades de que esté en su casa, que no salga, son mínimas de que contagie, de que se contagie. Pero, por ejemplo, lo que le decía el otro día es, si usted es médico y le toca ir a la clínica, pues su probabilidad de contagio es muchísimo más alta. ¿Ya? Entonces, esos son, digamos, los chatbots. Encontramos también lo que ahora le llaman la OpenAI, que es inteligencia artificial abierta, ¿ya? Son unos sistemas para que tú puedas, digamos, crear diferentes algoritmos, y ya existen muchísimos códigos, ¿ya? De los cuales tú puedes tener acceso a esa información, puedes descargarla y puedes producir tus propios chatbots o tus propios sistemas de inteligencia artificial. Muchos de estos de OpenAI lo llamamos el GPT-3. El GPT-3 son, digamos, un sistema que lo está promocionando mucho Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX. ¿Qué tiene de ventajoso eso? Pues que él abrió todo, él dijo, no, esto es gratis, la gente verá que se inventa, pero esto es gratis. Entonces hay mucha gente que ya programa los algoritmos, programa, digamos, no solo los chatbots, sino que están cogiendo librerías de Python o librerías de un software y están tratando de hacer que la misma inteligencia artificial cree programas. ¿Ya? Hay dos formas que están haciendo ahorita. La primera es, por ejemplo, decirle a la inteligencia artificial es, mire, ahorita usted escanee la web. ¿Ya? Google escanea la web todos los días, tiene miles de bots que entran a tu página web y escanean y traen información. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Dice, bueno, ya tenemos toda la información del mundo. Ahora vamos a hacer que la gente ponga frases y palabras. Y en base a eso, investiga el algoritmo en internet. Y cuando ya investiga y trae contenido, él crea párrafos o puede crear escritos completos sobre eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, eso primero se programa el algoritmo para que busque información, porque todo esto es en base a la información que haya. Tú no puedes programar un machine learning sin información, o sea, es como hacer comida sin ¿cómo se llama esto? Sin comprar la carne, el arroz y todos los materiales. No puedes hacer un sancocho, ¿ya? Si no tienes los materiales, no te sale nada. Entonces, lo mismo pasa acá. La base principal de todo el machine learning y de toda la inteligencia artificial es la data. Nosotros producimos todos los días data. Todos los humanos del mundo producen data con los celulares. ¿Cómo producen eso? Por ejemplo, cuando tú enciendes el celular en la mañana, él tiene unos giroscopios, ¿sí? Entonces, los giroscopios, ¿qué hacen? Dicen qué está haciendo el celular y en qué posición está. Esos son datos, y esos datos se graban. Ahora, cuando tú abres una aplicación, esa aplicación también produce data. Cuando tú entras a WhatsApp, produce data, más data porque tú entras en contacto con tu familia. Toda esa data
va a los servidores. Y allá en los servidores digamos, se escanea esa data y entonces empieza a producir ya lo que nosotros le llamamos datos, digamos, para análisis, ¿ya? Entonces los datos para análisis son, digamos, algo que ya está más limpio, más pulido. Por ejemplo, yo quiero saber, Vanessa o cualquier persona de WhatsApp, con quién es que más se comunica, con quién tiene una constante comunicación. Entonces, lo único que hago nomás es mirar en los datos de Vanessa cuál es el rating de todas sus comunicaciones. Entonces me va a decir, bueno, con la familia, con esto, si es con el grupo de trabajo. Y eso me produce todo lo que es información ya más clasificada. Esa información clasificada se organiza y después yo no puedo decir solo con Vanessa, sino con toda la gente que está en Pereira. Toda la gente que está en Pereira, ¿cuál es la que más herramienta que utilizan? O sea, el WhatsApp o el Facebook o qué, primero. Y entonces voy catalogando. Y una vez que tú armas catálogos, armas tendencias, ¿sí? Pero todo es en base a la información de la data. Yo no puedo decir, no, es que yo creo que en Pereira la gente chatea mucho. ¿Por qué? Porque estas 10 personas que están conmigo chatean mucho. No, no puedo decir eso. Ya tengo que irme a data fija. ¿Y esa data en dónde está? En los servidores. ¿Y quiénes analizan los servidores? Pues, los dueños de los servidores. Por eso muchas veces cuando uno tiene una página web y ves detrás a tus usuarios, ves que recoge data, que te compran, cuánto te compran, cada cuánto te compran. Entonces toda esa data es súper importante. Tenemos aquí una herramienta que se llama Spark. Spark lo que hace es con Machine Learning ponerle digamos figuras, ¿ya?, a lo que es tu rostro. Entonces tú lo programas, eso es abierto, se llama Spark de Facebook. Tú descargas el software y puedes empezar a crear cosas, ¿ya? Por ejemplo, puedes ponerle a todos los que quieran ponerle filtros, en última se llaman filtros para tomar fotografías. Pues tú puedes crear tu propio filtro con Machine Learning. ¿Qué es lo que hace? Él reconoce el rostro, reconoce dónde están los ojos, la nariz, la boca, y en base a esos parámetros él cuadra lo que tú hayas dibujado y ¡pam!, lo pone, ¿ya? Esa es una parte pequeña, digamos, del Machine Learning. No solo el reconocimiento facial, sino, digamos, los objetos que le puedes anexar o las capas de información que le vas anexando. Muchas de esas capas la vimos con unas aplicaciones que te vuelven más bebé la cara, que por ahí hay varias fotos, o también de volverte viejo. ¿Cómo sería tu proyección de vejez en base a las arrugas que te van a salir? ¿Ya? Entonces eso también es una proyección porque cogen tu rostro, diferente al rostro de una mujer, diferente al rostro de un niño, y lo proyectan. A eso le vienen unos algoritmos donde modifican las capas y le anexan más información. Información de arrugas, información de varios parámetros, ¿vale? Entonces eso es, digamos. A ver, aquí me están llegando unos mensajes, no sé si son de gente que está entrando. Bueno, entonces seguimos acá. Las principales aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, entonces lo que habíamos visto, los asistentes personales o virtuales. ¿Conviviremos con chatbot interactivos? Yo creo que ya lo estamos haciendo. Cada vez que tú tienes un problema y llamas a una línea de atención al cliente, lo primero que te van a recibir son chats, los chatbots. Hay empresas que por su cantidad de clientes recurren a los chatbots, como hay otras empresas pues que por la calidad de la atención al cliente recurren a esas personas. Por ejemplo, cuando tú llamas a una línea de atención
de IBM o de las grandes corporaciones, te contesta todavía una persona, un humano. Pero cuando ya la demanda pasa y sobrepasa ciertos costos, tú recurres a todo lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? Sugerimos productos. El algoritmo de Google lo que hace es eso, sugerirnos cosas. Cuando tú recibes correos o cuando tú ingresas y empiezas a escribir a la gente, o empiezas a buscar cosas en Google, Google empieza a hacer un perfil tuyo. Su perfil se almacena en una base de datos y esa base de datos lo que hace es que te puede producir, digamos, como ellos también por otro lado manejan la publicidad. Entonces tú dices, mira, yo quiero una publicidad directa a todas las personas que estén haciendo o que estén buscando productos de salud, venderles productos de salud. Entonces ellos rastrean, ponen a los, no es tanto el algoritmo de búsqueda que hace Google, sino los algoritmos que están detrás de eso, que son coger a un cliente, clasificarlo, ¿ya? Colocarle, digamos, las categorías de ese cliente, que ese cliente le gusta la comida colombiana, toma todos los días una café. ¿Cómo sabe eso? Cuando tú chateas por internet y dices, ¿qué estás haciendo? No, estoy tomando un café. Ya ellos ya saben que te gusta el café. O que no, mira, que me siento enfermo y estoy con gripa. Ya saben que te enfermas, ¿sí? Entonces toda esa información la tienen ellos. Y eso es lo que les dicen. En la parte climática, ya, muchísimas, no solo las flotas de drones que pueden estar alrededor de nuestra Tierra, sino las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, lo que están viendo la deforestación, están viendo también la parte de quemas que hay en el planeta Tierra. Y con los drones localmente obtienen información más exacta. Entonces hay que tener en cuenta eso, que ya no solo nos vemos desde las cámaras, sino desde arriba también nos miran, ¿ya? Lo que dicen ellos, pues hay drones y vehículos submarinos no tripulados. En muchas partes hay drones que van por las líneas eléctricas y van de lado a lado. Y esos drones van, hay unos que van dentro de la línea eléctrica, o sea, van, digamos, recorren, son como unos rieles y él recorre la línea. Y no solo miran eso, sino miran de pronto que si hay pérdida de energía. Y están los otros drones, que son los que van desde arriba. Lo que pasa es que la capacidad de los drones ahorita, para tener en cuenta, no es muy alta por la energía que gastan. Entonces tú puedes cargar una batería de un dron 4 horas y él solo te aguanta 45 minutos, ¿sí? Entonces tener en cuenta esa relación. ¿Qué están haciendo los japoneses ahorita y la tecnología china? Están haciendo drones de energía solar. Entonces los drones de energía solar pues aumentan la capacidad, ya no solo son de 45 minutos, sino que pueden llegar a 6 horas. Y hay drones que son como unas avionetas más pequeñas que tienen energía solar que pueden aguantar prácticamente 12 y 18 horas volando, ¿ya? Y ellos lo que tienen abajo son 3 tipos de cámaras o 3 tipos de sensores que lo están utilizando ahorita para lo que es la agricultura de precisión. Lo que pasa con la agricultura de precisión es que pues ya están haciendo algo más matemático y más productivo, ¿sí? Entonces eso es interesante en esa parte. Aquí hablamos sobre la parte agrícola también, que ya hay plataformas específicas que por medio de análisis predictivo mejoran rendimientos agrícolas. Eso es parte de la agricultura de precisión. Entonces no solo es poner drones, no solo es poner, digamos, cámaras,
sino que la agricultura de precisión y la inteligencia artificial se unen ¿para qué? Para ver cuál es la mejor temperatura, cuáles son los procesos de crecimiento, cómo crece más la planta, si la planta crece más al sol o crece más cuando está de noche, cómo son los procesos de fotosíntesis, o sea, ya analizan todo esto. Y algo muy importante que están analizando cuando mandan las naves espaciales es, por ejemplo, los cultivos, el tipo de cultivos que está haciendo la gente. Por ejemplo, los cultivos aeropónicos se dan en el espacio en base a varias investigaciones. No es que los hayamos desarrollado en la Tierra, sino que allá en el espacio, como no hay gravedad, entonces todo se distribuye diferente. Entonces lo aeropónico es inyectado directamente en las raíces, pero en micropartículas. Y esto lo que hace es que da más nutrientes a la planta y la planta crece muchísimo más sana. En ambientes controlados, pues que son, digamos, cerrados, la producción es muchísimo más alta porque controlas todo. Ya hay, digamos que lámparas que generan la misma cantidad de UV que el sol. Entonces es como si todo el día la pudieras tener tú a la planta con sol. ¿Ya? Lógico que hay un desgaste de la planta, pero la productividad aumenta muchísimo más. Entonces eso es lo que están haciendo también la parte agrícola. Y la otra ventaja es que tú puedes hacer cultivos bajo tierra, que antes no lo podías hacer porque tú decías, ay, el sol. Ahora ya lo puedes hacer porque ya las iluminarias que vienen con la perfecta modulación de UV. Entonces es más, tú puedes por medio de software calibrar eso para que sea muchísimo mejor, digamos, el sol, para que no las queme, no las afecte y puedan ser más productivas. Bueno, en la parte de finanzas, las tecnologías inteligentes ayudan a detectar fraudes, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a los clientes. Un caso particular, muy personal, fue cuando a mí me clonan una tarjeta de crédito. Cuando me clonan una tarjeta de crédito y ven que hay más de 200 compras hechas pequeñas, pero todas las compras hechas en unos servicios que tenía Google. Se dan cuenta que el patrón pues es de robo y en 3 días prácticamente, o sea, el primer día yo llamo, me doy cuenta, en el segundo día me dicen, hey, sí, o sea, no hay que explicar tanto, y en el tercer día me devuelven la plata, ¿ya? Anularon todas esas otras transacciones que la gente hizo fraudulentamente. Entonces me parece que antes eso llevaba hasta meses, ¿ya? Descubrir que era fraudes. Ahora ponen unos software a detectar eso y están previniendo eso. Por ejemplo, cuando yo ahora quiero comprar algo por internet y por ejemplo, tú hago más de 3 compras del mismo artículo, ya me llaman y me dicen, hey señor, está pasando eso, ¿lo está haciendo usted o no? Entonces tú puedes decir sí, si de verdad lo estás haciendo, puedes decir no y cancéleme eso y bloqueeme la tarjeta. Entonces son otros medios que están haciendo. La parte de la educación, cuando los estudiantes de verdad están atendiendo, cuando están de verdad optimizamos el aprendizaje. No es solo una presentación de PowerPoint y poner a hablar al profesor, tiene que haber una estrategia. Por ejemplo, dejar actividades, dejar proyectos, dejar una formación más ágil, digámoslo así, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de que no sea una solo hablando, sino también que haya un feedback, ¿sí? Y más adelante, por ejemplo, yo quiero, si hay preguntas, que ustedes me pregunten y poder interactuar. En la parte comercial, pues los pronósticos de venta, productos, ahorita están haciendo algo con el post-COVID, que es, ¿qué pasa ahora? O sea, la incertidumbre es tan alta que no sabes si va a funcionar o no. La parte de la salud,
los chatbots, pues ya hay varios que te preguntan sobre los síntomas y en base a los síntomas que tú tengan te ayudan a hacer un diagnóstico previo. Luego eso lo valida un médico, pero ya el médico no está haciéndote la misma pregunta. ¿Y usted a qué vino? ¿Y por qué vino? ¿Y qué le duele? ¿Y cómo le duele? ¿Y cada cuánto le duele? No, sino que ya hay previamente un estudio. Y en base a eso ya el médico no solo entra a preguntarte, sino a profundizar más. Y muchas veces, por medio de unos exámenes que te manda a hacer el chatbot, ya tiene más información. Entonces, cuando tú vas a la verdadera cita con el médico, ya irías con más información y no como hacen ahora, que te hacen una cita previa donde tú ya sabes qué tienes y vas y le dices al médico qué tienes y el médico te dice, ah, sí, sí, es verdad, usted tiene eso. O sea, pues ¿para qué? Ya. Sino que muchas veces es como ir más adecuando toda la tecnología a eso. Bueno, seguimos. La parte del Machine Learning en sí, ¿qué es? Hay varios procesos dentro del Machine Learning. Entonces, unos de ellos, por ejemplo, son la data minería, los algoritmos, ¿sí? La clasificación, el e-learning, las redes neurales, el deep learning, la inteligencia artificial y robots autónomos como tal. Entonces, dentro de todos esos procesos, el rey muchas veces es el dato, ¿sí? Si no hay datos, no puede haber machine learning, no puede haber inteligencia artificial. Eso es algo más, digamos, aunque hay varias gente que dice, no, sí puede haber, pero la verdad para mí, ahorita todavía estamos en el proceso de que con datos es que hacemos machine learning. Una vez que tenemos los datos y el machine learning, procedemos a lo que son los algoritmos. Entonces, los algoritmos nos ayudan muchísimo a toda esa parte de encontrar y clasificar los datos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Toda esa serie de preguntas se pueden ir ejecutando con los algoritmos. Y una vez que tienes eso, clasificas. ¿Ya? ¿Qué clasificas? La información. ¿Sí? Cuando tú ya tienes clasificada la información, puedes armar tendencias, puedes armar gráficos, puedes armar pronósticos, porque tú no es que veas el futuro con los datos, sino que puedes pronosticar. O sea, la gente todas las mañanas de 6 a 8 toma café, ¿ya? Entonces tú dices, mira, a esa hora la venta más alta del café es de 7 a 8 en los centros comerciales o en las ventas, ¿ya? Y muchas veces tú dices, oye, pero pasa algo, que hay gente que después de almuerzo se toma un café, entonces hay otra alta de cafés, que tú puedes ya prevenir y decir, mira, la gente va a ir a comprar cafés, entonces tienes que tener una olla, no, se llamaría ¿cómo se llama esto? Un sistema de hacer café donde tengas para 300 cafecitos, ¿sí? Una greca de 300 cafecitos. Entonces ahí ya puedes decir tú, mira, la gente te va a comprar. Entonces no estás haciendo como que, hey, vamos a ver cuánto vendemos, sino que ya vas más a las matemáticas y les dices, hey, sí, mira, se van a vender 300 cafés. Entonces tú ya estás preparado para esa venta. ¿Ya? Eso es más que todo la parte de clasificación. El e-learning, pues es el aprendizaje que tú le haces a una máquina. O sea, tú le dices, mira, por este lado te van a entrar los datos, por este lado está el algoritmo y por este lado vamos a ofrecer clasificación. Eso lo vamos a hacer con datos antiguos, pero ahora, cada vez que entre un dato nuevo, tú lo vas a pasar por estos algoritmos, por esta clasificación y vas a ir aprendiendo. Para los procesos de aprendizaje, pues hay redes neurales, que digamos, ellas van como puliéndose, ¿ya? Y si el algoritmo no sale a lo que es, él ya se castiga, digamos, en el sentido de que vuelve a hacer todo el proceso a tratar de minimizar los riesgos, se llama eso, ¿sí? O minimizar los errores. Eso es más que todo la base del aprendizaje del Machine Learning. Y el Deep Learning, que ya es un aprendizaje profundo, se utilizan otros sistemas y otras metodologías para hacerlo eso.
Entonces la inteligencia artificial, estamos pues lejos todavía de lo que se llamaría algo muy autónomo, pero estamos logrando ciertas cosas. Por ejemplo, tú puedes decirle a un robot físicamente, decirle, hey, vaya de aquí hasta allá y regrese. Y en esa ida de aquí a allá, tómeme 10 fotos. Y en esas fotos, hágame una clasificación de cuántas plantas vio, ya, cuántas plantas están dando fruto, cuántas plantas están haciendo todo eso. Entonces, eso para la agricultura ecológica es ya lo que son los procesos autónomos. Él todos los días va a llegar y va a salir y va a tomar fotos y te las va a montar en un servidor. Y si ya tú requieres clasificación, pues él te mismo la va a hacer. Y son como irle montando cosas a los servicios. ¿Listo? ¿Cómo funciona el Machine Learning? Pues tipos de algoritmos ya a nivel interno que se llaman aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Entonces son tres, digamos, de los algoritmos que más... Y cada de estos tipos de algoritmos tienen muchísimas más derivaciones, ¿sí? Hay unos que lo hacen con, digamos, matemáticas, y tú mismo puedes inventarte el algoritmo, ¿ya? Mediante cálculos, mediante, ¿cómo se llamaría esto? Pues mediante álgebra, tú puedes experimentar todos esos cambios. Las 8 ventajas que el aprendizaje automático puede aportar, y esto ya solo a nivel de la educación, digámoslo así, ¿ya? Lo que es la parte de analítica, la monitorización, la compaginación, las calificaciones, las oportunidades, el reclutamiento, predecir cosas y la gestión administrativa. Entonces, entre todas estas, digamos, 8 ventajas que priman, pues también hay las herramientas que se pueden utilizar en toda esa parte, la parte de analítica, ¿ya? Cuando tú tienes, bueno, ahora con la explosión, digamos, de la formación virtual, en base a lo del COVID, te das cuenta de que ya hay muchísima más información que antes. Antes todo lo hacíamos presencial, y eso se subía a unos centros en Excel. Muchas veces se llevaba eso y eso se llevaba a otros niveles, pero todo era local, ¿sí? Local en el sentido de que no salía del colegio. Ahora con la viralización de la nube, todo se hace en los cloud. Por ejemplo, el aprendizaje de los colegios, de las universidades, se hace a ese nivel. Ya. Revisar. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Encendió el micrófono de alguien. No, está bien. Ok. Alexander fue que se integró. Sí, pero ya está dentro, yo no lo veo a él. Sí, buenos días. Hola Alex, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mijo. Bueno, seguimos aquí con la presentación. ¿Sí estás viéndola? Entonces, ¿se ve todo normal? ¿Está tranquilo? Sí, se ve. Ujú. Ok, bueno, entonces sigo. Esto es parte de un proceso que me toca a mí entregar, digamos, gente que se ha capacitado en base a lo que yo recibí del Ministerio de Educación, del Ministerio de TICS, perdón. Y entonces estoy haciendo todas estas presentaciones a nivel de inteligencia artificial, los aprendizajes automáticos, pero lo enfoqué en la parte de educación. Entonces, como les venía diciendo, aparte de esas ventajas del aprendizaje automático, pues y las herramientas que podemos utilizarlas, en todo lo que es los 8 puntos que vengo hablando. Bueno, la parte de análisis, digamos que ya tenemos la data, que son los estudiantes ingresando en el cloud, no solo de universidades, sino de colegios. Entonces, eso permite que toda esa data podamos hacerle por detrás unos análisis, ¿ya? ¿Qué hicieron, por ejemplo, Facebook y muchas empresas
Facebook no, perdón, Google y otras empresas que tenían plataformas educativas. Están dando la formación gratis, pero están por detrás recopilando datos. Entonces ahí es donde está la riqueza, digamos, de tener esa data. La parte de monitorización no es solo hacerle el seguimiento a los alumnos, ¿sí? Sino también, digamos, recomendar, ya bien sea a los padres, recomendar a los docentes cómo deben hacerlo, ¿sí? Ya no es, digamos, sino un cómo, y un por qué también se debe hacer las cosas. Entonces, ese, digamos, es parte de ese proceso. Cuando tú Y ahí para monitorizas, cómo se hace. la parte de O sea, monitor, eso es una analítica y eso te saca algunos KPIs para poderlos analizar y entregar hacia los, pues no los alumnos, sino no sé, a los padres de familia sí. o cómo. Bueno, no solo KPIs, acá se pueden trabajar muchísimas cosas, ¿ya? Se puede trabajar metas, objetivos, todo eso. En la parte de la inteligencia artificial, pues solo es la data, el análisis, digamos, de los algoritmos y poderte dar otra información. Pero si ya tú dices, vamos a pronosticar, digámoslo así, o vamos a tratar de colocarles objetivos, digamos, a toda esa información, entonces ya debe uno pues programar el algoritmo, ya, para que a más de las alertas les envíe también, digamos, unas sugerencias a la gente, o a los tutores o a los padres de familia. Pero entonces ahora es más fácil porque como está cloud, digamos, el servicio, tú puedes enviar, claro que eso es adicionando otras cosas. Entonces tú puedes adicionar unos servicios ya para que los padres también se enteren por SMS o por WhatsApp o por cualquier tipo de sistema de comunicación o simplemente enviarles a los correos electrónicos sugerencias de formación. Por ejemplo, una de las sugerencias que ahora más están haciendo, y también no solo a nivel automático, sino a nivel eh, ¿cómo se llama? Como local, o sea, sin utilizar eso, es el área donde tiene que capacitarte. La mayoría de los alumnos no tenían áreas, pero es más, yo creo que muy poca gente tiene un área especial de formación dentro de la casa, porque no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, una de las principales, bueno, los que teníamos home office, pues sí tenemos esa área y siempre la hemos destinado a eso. Pero los niños muchas veces atienden desde la cama, atienden desde el piso, atienden desde una mesita Rimax, atienden desde la mesa del comedor, porque no estaban eso. O sea, la gente no venía ya hace muchísimos años. Pues nosotros teníamos un pupitre en el cuarto y en el pupitre podíamos hacer cosas. Después se pasó a mesas de dibujo, ya cosas más grandes. Después ya pasamos a computadores y home office. Pero la mayoría de los padres no tiene todavía ese hábito de que no, es que aquí es donde vas a estudiar. Y ni un pupitre, nada, es la mesa del comedor con un computador. Entonces la silla, muchas veces una Rimax o una silla de esas de madera, pues hace que eso. Entonces, en la mejora de esos procesos, la analítica y todo eso te está diciendo, hey, primero el entorno. Y ya hay muchos padres que les han dicho, hey, el entorno de su hijo, si va a estar 4 horas sentado, compré una silla mejor, ¿ya? Los teletrabajos, también. Si tú vas a estar bien, son cosas que no vemos, pero muchas veces, pues, claro, la comodidad de una silla pues, te vuelve más productivo, puedes estar más tiempo sentado, si no estás a cada rato levantándote y todo eso. La otra es, por ejemplo, ¿cómo estás dictando tú la clase? Si la clase la estás dictando solo con PowerPoint o hay procesos más encima de eso, o sea, elaboras actividades, elaboras foros, haces que la persona de allá se integre contigo, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo, digamos, con varios plugins que se les aplica a las plataformas. Entonces, como hay unos plugins que son, digamos, de docente hacia alumno, hay otros plugins que son también de alumno a docente y alumno con alumno.
porque la formación no solo se da de aquí para allá, o sea, docente-alumno, sino que también se da, digamos, integrándolos a ellos como comunidad y haciendo que entre ellos mismos se ayuden, ¿ya? Y lograr esa comunidad ha sido lo más difícil, pero que ya se están logrando en ciertos sistemas educativos, que entre ustedes armen comunidad, armen equipos de trabajo y desarrollo. Y eso es, digamos, una parte muy importante de la data que nos está dando estos sistemas automáticos. No sé si se respondió bien la pregunta. La parte de calificaciones no es solo tener los datos de registro, sino ir un poquito más allá, que es mirar por qué la gente está, digamos, la tecnología nos cogió a todos y más que todo a los niños. Con los que son nativos digitales no hay problema, pero hay un grupo de gente que no está en ese aspecto, ¿ya? No solo gente adulto mayor, sino ciertos jóvenes que en el colegio nunca vieron un computador y ahora les toca a través de computadores o a través de celulares. Entonces, ese es, digamos, lo más complejo. Hay estrategias del gobierno aquí en Colombia pues, que han dado tablets, pero bastantes, más de 60.000 tablets. Como hay gente de planes de datos y todo esto. Entonces son estrategias que el gobierno ha ido adaptando. ¿Sí? Pero a nivel ya de calificación como tal, ¿qué nos encontramos? Encontramos con que hay muchísima más alta deserción, porque a veces no asisten ni a la clase. Así la clase esté grabada, tampoco la miran, ¿ya? Entonces es como crear esa cultura. Hay alumnos que se duermen en clase, o sea, literalmente se duermen. Yo he visto memes y me han pasado, no solo memes, sino videos de lo aburridoras que saben ser ciertas clases, no solo a nivel universitario, sino también a nivel, digamos, de colegio. Entonces, tener muy en cuenta eso, ¿ya? La serie de actividades de interacción que estás armando y cómo también armas un entorno entre ellos. Sabes que ahora ya no hay los famosos recreos, que era donde uno socialmente hablaba con la gente y se reunía y hacía roscas y armaba, conocía a otras personas. Entonces, ahora, ¿cómo se está haciendo eso? ¿Se está haciendo en las redes sociales? ¿O se está haciendo o no se está haciendo? Es tener muy claro esa partecita. Y eso, toda esa serie de detalles influyen en las calificaciones. La parte de oportunidades, pues si tú tienes talento para las matemáticas, pues más fácil ahora en la parte digital es irte a comunidades donde te generen, digamos, mayor información y puedas ir tú a un nivel más rápido si tienes los talentos matemáticos, si tienes el talento de pintar o artístico o de hacer manualidades o la parte de seguridad informática, pues tienes que estar pegado a comunidades de eso, desde el Facebook, comunidades de seguridad informática, comunidades de nuevos, ¿cómo se llamaría eso? Nuevos productos digitales, pero buscarlas y afiliarte. ¿Sí? O sea, afiliarte en el sentido de que yo sigo a estas comunidades. En la parte también Pero ahí, por de... ejemplo, ¿Perdón? de alguna forma, desde la analítica podrías sacar algo que diga, estos estudiantes son como, o se les facilita más ciertas materias, ciertos, pues digamos, tipos de, de forma de estudiar, Sí, se pues puede. para que se les pueda sacar más provecho. Y yo pues estoy convencido de que no todo el mundo es bueno en todo, pero si uno pudiera encontrar como en lo que es bueno, Sí se puede. Lo que seguramente pasa es que mira que mucha gente está pensando en la forma y no en el fondo. Entonces los colegios ahorita tienen mucha data, ¿sí? Pero también tienen el problema de que el docente no está capacitado y no hay eso nosotros le llamamos un centro de calidad de la información. O sea, ahorita eso no existe casi. Yo sé que hay unas empresas
que lo están haciendo, empresas a nivel de telecomunicaciones, que están cogiendo esa data y ya la entran a analizar, pero son equipos aparte, independientes de esa calidad de información, que muchas veces los colegios ni la tienen ni les importa. Ellos es dicte la clase y si pasó, pasó, y si no pasó, también. Entonces es crear esa cultura de la data dentro de las instituciones educativas, no solo colegios, universidades, sino también dentro de las empresas. Nosotros no venimos con esa cultura. Por eso es que muchas veces el analista, digamos, no solo el analista de datos, ni los estadistas, sino ya toda la comunidad que está detrás de la data, ya tiene que tener eso que tú requieres, ya es filtrar la información y decir, hey, vamos a ver cuáles son los alumnos que de verdad tienen talento y cuáles no. Y eso no lo hace solo viendo calificaciones, ¿ya? Sino generando actividades, generando comunidad. Mira, es que tenemos 10 alumnos que ya están pegados a la NASA. Y esos 10 alumnos que están pegados a la NASA son más matemáticos o les gusta más la matemática que estos que no están pegados a la NASA. Entonces, saber ver esa profundidad de esa data, de cómo tú o cómo el colegio se enteró que sí están pegados allá, cómo no se enteró, los están siguiendo en las redes sociales. Las redes sociales no solo sirven para decir, papitos, mañana tienen actividad de no sé qué, mamitas, mañana tienen actividad, hey muchachos, no, sino también para generar esa cultura de la data, ¿ya? Y eso no lo están haciendo muchas empresas que tienen datos, millones de datos, y ni siquiera hacen una caracterización de la gente, ¿ya? Entonces, hacer una caracterización requiere un equipo de gente, no es una sola persona y no es un solo software. Que me gustó mucho lo que están generando estas empresas de telecomunicaciones en otros países, que se llama así, se llama un centro de calidad de la data. Y es no solo limpiar la data, sino generar esas preguntas que tú tienes de cómo mejoramos estos procesos, cómo identificamos clientes que de verdad necesiten nuestro servicio, o cómo generamos cuáles son los clientes galletas, ¿ya? Y por qué ese cliente galleta nos tira muy feo en las redes sociales, ¿ya? Llegar a eso, pero eso necesitas gente que esté detrás construyendo toda esa parte de la cultura del dato. ¿Listo? La parte de predicciones. Esta parte de predicciones es súper importante a nivel de que si tú dices, listo, me gusta predecir de los 30 alumnos cuáles les va a ir mejor, en qué programas y en qué carreras, o cómo, por ejemplo, estos alumnos de colegio pueden migrar a unas carreras tecnológicas más rápido. No es como la gente decía, yo tengo el talento para medicina porque yo veo sangre y no me desmayo. Pero ¿qué pasa cuando hay un cuerpo y hay un herido? Muchas veces el olor de un herido, de una bala o de alguna cosa es fuerte y es feo, más que todo cuando tiene que tener con las vísceras. Y hay gente que no aguanta. Sí, ve sangre y coge sangre, parte carne y hace esto, pero no, los olores no los aguanta. Entonces también la tasa de deserción de la parte de medicina por los olores es alta. Y eso recién lo están revisando ahora. No, que se tienen que poner unos algodones aquí, que no sé qué, que tienen que crear tal cosa, ¿ya? Porque no lo previeron antes. Entonces es mirar eso. O sea, yo diría que la parte de exploración, por lo menos, de los nuevos programas y las nuevas carreras, sirve mucho los test que le hacen a la gente, de qué habilidades tienes desarrolladas y qué otras habilidades te gustaría desarrollar. Por lo menos en esta área del machine learning, la inteligencia artificial, hay algo que se llama que tengas una habilidad no solo matemática ni de lógica,
sino también que desarrolles una habilidad con el entorno, o sea, con el modelo de negocio como tal, ¿sí? Y eso debería ser la formación, o sea, irte encaminando. Nosotros estamos todavía en pañales, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. No hay unos expertos atrás analizando todo eso. Sí surgen las dudas, sí estamos haciendo ciertas cosas, pero no hay esa profundidad que de verdad tiene el potencial del machine learning, de la inteligencia artificial. La parte de la gestión administrativa, pues ayudar con los costos, ¿sí? No de los costos, digamos, implementados en tecnología, sino de los costos de la persona como tal. ¿Cómo logramos que un docente tenga una calidad humana equilibrada, tenga una discipline a sus alumnos, ¿sí? Sin llegar a esos límites de que si no me entregaste hoy, perdiste el año, ¿sí? Sino que sea todo más equilibrado? Entonces la parte de la gestión administrativa sería lograr no solo la parte económica del colegio virtual o de la institución educativa virtual, sino generar, digamos, unos procesos como en Alemania quieren hacer, que ya desde el mismo hecho de que, por ejemplo, los niños tienen que aprender obligatoriamente programación, eso genera unos convenios con dos tipos digamos, de proyección de formación. La una sería un software libre y la otra sería un software comercial. Entonces, desde ahí irle dando a esa parte de que es necesario algo libre, no open source, y de que también hay, la parte comercial. Porque si todo sería software libre en el mundo, la industria se cae, ¿ya? Porque pues la gente diría ahí, ¿cómo cobro más? Y si todo sería software comercial, también habría peligros grandes, porque si tú no puedes tener acceso a un software, pues simplemente no puedes tener ese servicio y requeriría muchísimo más. O sea, habría un alejamiento muy grande entre la gente, para qué fue hecho el Internet y el privilegio de unos pocos nomás arriba, ¿ya? Entonces tener mucho cuidado con esa parte. Bueno, este es un concepto del por qué o del cómo, ya, digamos, más que todo el por qué es el cómo. O sea, las máquinas con capacidad de aprendizaje no aprenden por sí mismas, sino que están programadas para adaptar algoritmos conforme reciben información. Entonces, es lo que yo les había comentado al principio. Si no hay datos, ¿sí? Y si no hay una persona detrás del machine learning, él solo no se puede autoprogramar. Todavía no. O sea, hay películas que nos dicen, no, sí, ya cuando toda la inteligencia artificial se autoprograma. Entonces, todavía no hemos llegado a esos niveles. La tecnología permite automatizar una gran cantidad de operaciones y reducir la necesidad de intervención humana. Sí, eso sí es verdad a nivel de automatización. Ya no tienes que tener gente o 80 personas atendiendo comunicaciones de chat. Ya puedes tener un chatbot que administra 80, 100, 200, 500 personas. Se escribían un algoritmo que explicara cómo y con todos los detalles posibles. Bueno, eso era antes. ¿Ahora qué se hace? Ahora se hacen inferencias a partir de los datos. O sea, si yo no tengo los datos, que es importante, que quiero analizar, pues no puedes analizar. Por ejemplo, si yo no tengo los datos de cuántas personas al día prenden sus cafeteras y toman tinto en el día, pues simplemente, ¿cómo voy a sacar ese dato? No puedo sacarlo por las ventas que tenga diarias o por las ventas que tenga mensual de café. También tengo que ver porque por ejemplo mucha gente puede comprar un café en una tienda, otro café en otra tienda y vas y resulta que ellos no toman café de tienda, café preparado en sus casas, sino que
compran café afuera. Entonces, para tener ya más eso, hay que tener la data, que es más correcto. Si tú quieres hacer inferencias a través de data diferente, por ejemplo, nosotros tenemos, un ejemplo, 5.000 alumnos que están aprendiendo 19 programas y quiero saber cuáles están haciendo doble titulación o doble curso, pues tengo esa data, porque yo puedo coger en el Excel, en un simple Excel puedo sacar esa data. Como puedo mandar un algoritmo y decirle, hey, prepárame con estos datos, prepárame estos informes, ¿ya? Y eso, digamos, depende de la data y de la inferencia que quiero hacer. Puedo hacer algo muy complejo que es, en base a las ventas que yo tengo de café o de servicios, puedo llegar a deducir ciertas cosas y hacer el error mínimo para que pueda yo decir, sí, mira, ellos aproximadamente se toman 2 tazas de café al día, ¿ya? En base a las ventas nomás. Pero pues no es un dato totalmente exacto, ¿ya? Eso es más que todo con los datos. Cada una de sus producciones, antes se hacía eso, pues cada una de las producciones es diferente y se adaptaba a las necesidades del cliente. Ahora la clave de la capacidad para construir y adaptar un árbol de decisiones con base a los datos, digamos, conocidos. Entonces, lo que les explico, si tienes la data es mucho más fácil llegar a algo relativamente alto de detalle. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que si yo sé que la gente toma café Juan Valdés no solo por las ventas, sino porque tengo el consumo en las oficinas de Juan Valdés, en las cafeterías que hay alrededor de un entorno de Juan Valdés, en las ventas que se toman desde sus casas. Si tengo todos esos datos, pues puedo resolver algo más específico, ¿sí? Y puedo decirles, sí, mire, la campaña publicitaria la tienen que definir en este punto, así y así. Entonces, más exacto doy con las respuestas. En el futuro, el aprendizaje será impulsado por tecnologías que sabrán lo suficiente sobre cada persona para hacer recomendaciones y adaptarse a sus contextos. Pues todo, yo digo que todo tiene que converger. El que tiene más automatizada su casa, pues tiene mayor, no solo producción de data, sino también puede recoger más soluciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay gente que no tenga nada automatizado en sus casas, pues es más difícil que produzca la data. Ya tendría que estarle todo el día preguntando a la gente por alguna red social o en algo, ¿y usted consume carne? ¿Y usted cada cuánto compra carne? ¿Y usted cada cuánto no sé qué? Ya, porque muchas veces, es más, hay tiendas y hay carnicerías que no llevan ni siquiera, no tienen ni siquiera una cámara web para producir datos. Entonces uno no sabe si ni cuánto venden. Eso en ese sentido. Bueno, ya pasamos todo lo que son esa partecita de conceptos. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen. ¿Sí? ¿Tienen dudas o algo? Prenden su micrófono, me la hacen y espero pues, también que se las pueda contestar. Y hay herramientas como tales, pues, como Google, pues hay herramientas de habla. Tenemos también las herramientas que el OK Google y él automáticamente, bueno, en este caso no prende. OK Google, me hizo quedar mal. Es que no tiene carga. Se le acabó ya se le acabó la corriente. Y lo de la parte de redes neuronales. Si más adelantico tengo ese tema, ¿vale? Vamos analizando. Las redes neuronales, pues miren, yo soy de los que toda la parte, no solo de las presentaciones, ya, sino que a mí me gusta también mostrar Google tiene unas explicaciones, digamos, como más gráficas. Cuando tú ves esto,
¿sí? No sé si están viendo la pantalla. Sí, Diego, sí estamos viendo. Bueno, entonces mira, te puedes dar cuenta que aquí, ¿qué es una red neuronal como tal? Entonces mira, dice entradas de información, eso es entrada de datos como tal, ¿sí? Y hay unas capas de entradas, hay unas capas ocultas y hay una capa de salida. Uno, para analizar primero, para hacer Machine Learning, tienes que tener una data para enseñarle a la máquina, ¿sí? Entonces, la data para enseñarle a la máquina tiene que ser pues limpia, bien construida, digámoslo así, y organizada y clasificada, para que ella pueda también tener su lógica, digámoslo en su sentido, y los algoritmos puedan filtrar mejor la información cada vez que le llegue nueva información. Y en base a eso tú la vas limpiando, perdón, ya la tienes limpia, ya la colocas en las capas de entrada, y la capa de entrada lo que hace es que mezcla también más información. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que la entrada 1 va a la 1, a la 2 y a la M. Y todo eso se va mezclando, se va mezclando, se va mezclando, pero ¿para producir qué? Para producir lo que nosotros le llamamos unos equilibrios dentro de la data que ya recibimos, ¿sí? Que no tiene que ser ni a un extremo ni al otro. Y no puede ser el promedio, sino que de acuerdo a lo que nosotros le hayamos enseñado a la máquina, ella tiene que ir por ese lado, ¿sí? Esto es más que todo en las partes, digamos, de redes neuronales, ¿ya? No solo asemejar al cerebro humano, sino las herramientas que están utilizando ahorita, pues ya es muy técnico, lo que nosotros le llamamos los algoritmos de backpropagación, y también nosotros le tenemos unos puntos donde no puede ser completamente el 1 ni puede ser completamente el 0, sino que ella tiene que equilibrar en base a la data que reciba y en base al algoritmo, tiene que equilibrar y irse por un promedio, por un rango. Y ese rango es el que el computador, ya de acuerdo al peso que tenga ese dato, puede decir, este lo voy a mandar para acá y este lo voy a mandar para acá. Esto arma tendencia y esto simplemente son detalles que no son tendencia. ¿Listo? Entonces eso es como algo de las redes neuronales. El proceso de las redes neuronales pues es más complejo, no es solo esto. Digamos aquí por ejemplo, vamos a ver si yo tenía un a ver si aquí está. Google tiene un sistema donde uno puede armar unos ejemplos. No, este no. Hay muchos ejemplos en la red, ¿ya? Donde uno puede ir aprendiendo todo lo que es la parte de redes neuronales y las herramientas que hay. Google se especializa, digamos que cada empresa tiene su fuerte. Facebook, por la base de data que maneja, los miles de millones de registros que genera, pues tiene un sistema de inteligencia artificial pegado al consumismo, pegado a las tendencias, pegado a lo que la gente requiere. Google tiene otro sistema que es en base a las búsquedas, lo que la gente de verdad está buscando en internet y está solicitando, que es diferente a Facebook. Facebook es en base a los comentarios y el entorno en el que te mueves y todo lo que se mueve, ¿ya? Twitter en base a las noticias y en base a todo esto. Aunque las fake news han debilitado ciertos procesos, pues, porque no todo lo que escribe la gente es verdad.
Por ejemplo, IBM es muy empresarial, entonces IBM coge la data de toda una empresa y la analiza diferente, ¿ya? Lo mismo que el sistema de... O sea, todas las empresas que tienen data, que tienen bases de datos, Oracle, Google, Facebook, Azure de Microsoft, todas esas empresas ahora están volcándose a convertir la data en un centro de cultura de excelencia. Entonces ellos ya dicen, bueno, nosotros tenemos esto, vamos a llevar más allá todo el tipo de comunicación. Las redes neuronales lo que han hecho es, o ayudan muchísimo, digamos, las redes neuronales, ¿a qué? A que toda esa data tenga como un fin, ¿sí? Y tengan que filtrarla. El proceso de redes neuronales se va alimentando y ella misma se va autogestionando como tal. No es que ella piense ya de una manera y después de otra, no, sino que ella misma se autogestiona. Dice, si esto está pesando, si el dato de respuesta pesa cerca al 1, pues lo voy a poner, lo voy a clasificar en tal punto. Y si el proceso de la data, el resultado, perdón, de la data, me da un valor de tal cosa, porque ella le pone un peso a esas datas. Entonces voy a hacer otra cosa con este dato, ¿sí? Entonces eso es, digamos, la parte de redes neuronales como tal, que tiene que, cada dato que él procesa, aquí podemos ver, no, yo tampoco está, es un gráfico, donde él va calificando esa parte. No me abrió ahorita. ¿Qué es esto? Que son los datos que tú ingresas. No me abrió aquí. ¿Sí? La data, el ingreso de la data y cómo tú puedes irle agregando procesos, ¿ya? Para que la filtración de esa data a la hora de la salida tenga un rango más cercano a una respuesta verídica, o simplemente ese dato no sea como tenido en cuenta para todo el total de las respuestas, ¿sí? Se ve complejo, pero en últimas es como pensamos nosotros, la lógica de nuestra. Es, si yo quiero irme a tomar un vaso de agua, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues levantarme, ir allá cerca a la cocina, abrir la nevera si la quiero fría, si la quiero al clima, pues cogerla de la fuente o del agua hervida que ya tenga ahí. Es como esos procesos de lógica, o sea, tengo que hacer unos pasos previos para llegar a un resultado. Entonces, eso es lo que hace las redes neuronales. Tú preparas esa serie de pasos y le das un valor para que, si yo digo, bueno, tengo sed, sí tengo sed y quiero agua fría. Entonces, esa respuesta de tengo agua fría es más pesada que si yo digo, tengo sed, quiero agua al clima. Ya, acá en Barranquilla el agua al clima pues es caliente y el agua fría te refresca la garganta y el cuerpo. Entonces, eso tiene un peso a nivel de nuestro cerebro, que nosotros le llamamos prioridad. Lo mismo pasa con las decisiones que tomamos a nivel financiero. O sea, ¿tiene prioridad comprar este artículo? Si tiene prioridad comprar este artículo, pues voy y lo compro. Pero si tiene prioridad primero alimentarme, pues dejo de comprar ese artículo y lo primero que hago es alimentarme. Entonces, ese peso que le pone el cerebro a las cosas, nosotros le llamamos prioridad. Lo mismo pasa en las redes neuronales. ¿Ya? Ellas le ponen un peso a la respuesta y en base a ese peso lo van filtrando y te dicen, ah, sí, mira, es correcto llegar a tal punto. ¿Listo? Bueno, Y con lo de Google encontramos que
¿sí? Google nos da una lista de comandos que muchas veces esta parte de la inteligencia artificial no la utilizamos. Y es interesante empezarla a utilizar por dos cosas. Primero, por crear la lógica para los celulares y la lógica para que ellos nos vayan ayudando a construir mejor un rating de respuestas, ¿sí? Y la segunda es para irnos integrando a las herramientas. O sea, ¿qué viene después del OK Google del teléfono? Entonces ya viene el otro sistema que es a nivel, digamos, de la automatización de las casas. Viene otro sistema que es ya, digamos, la ayuda. Por ejemplo, si tú tienes la data de lo que comes y te alimentas, es más fácil que un médico o que un nutrólogo, un nutricionista o nutrólogo, te diga, hey, estás llevando tales y tales cosas, ¿sí? Y has mejorado en esto y en esto. Como que es más difícil si tú no tienes la data de lo que te comes y alimentas, poderte describir qué te hace bien y qué te hace mal, ¿sí? Entonces, ya digamos, a nivel de los años, van a venir unos sistemas, unos asistentes en salud que te puedan decir, hey, es que tú comías pura verdura, mijo, tú estás sano y fuerte. Pero si tú le dices, mira, es que tú lo que comías era puro chitos y pura gaseosa, pues tu sistema inmune está muy mal, ¿ya? Entonces, eso ya no necesitas que tú, no, es que vaya a medirse la sangre, vaya a medirse el pH, vaya a medirse los triglicéridos, vaya a medirse no sé qué cosa. Entonces, esa data te ayuda, va ayudando a construir muchas cosas a futuro. De las 78 cosas que hace Google, hay unas muy interesantes, yo las estoy todavía analizando, ¿sí? En este caso pues nos hablan sobre 74 puntos, no los voy a poner todos aquí, sino que es más que todo, esta presentación se las mando yo para que la tengan. Y es eso, es no solo las alarmas y los recordatorios, agenda de notas, relojes, ya, sino ya controlar las cosas. A mí me gustaba mucho de Viaje a las Estrellas eso, que ellos le hablan a la computadora, ¿no? Computadora, llévame a tal parte, computadora, tráigame tal dato, computadora, hágame esto, computadora, hágame lo otro. Ese futuro ya se está abriendo. Cuando tú abres Cortana, o abres Siri, o abres OK Google, ya estás integrándote. Y cuando logras que ese aparato te responda, ya es como un diálogo. Porque tú estás preguntando algo, que parece que le estás preguntando al espacio, al cielo, y hay una respuesta de esa parte. ¿Sí? Entonces, me parece interesante es esa comunicación que se va a integrar. Hombre, automatización, ya no solo de procesos, porque después tú para programar o para hacer algo en el computador ya vas a hacer eso. Computador, enciéndete, computador, ábreme la aplicación, computador, activa tal cosa, computador, activa tal otra, computador, mira las referencias del dólar hoy, computador, mira tal, y él ya va aprendiendo no solo tu lenguaje, tus cosas, sino que también va aprendiendo a darte mejores respuestas. Bueno, la parte de ocio, de juegos, a mí me gusta mucho utilizar el OK Google, cuéntame un chiste, me parece interesante, ¿sí? Cómo decir palabras en otros idiomas y todo eso, me ha parecido genial. Entonces, hay mucha información que cada día la renuevan en esa parte de los comandos de Google. Bueno. Del diseño de logos, esto ya es parte de la educación, de la formación, no solo para docentes, sino para todo el mundo, que ya tú puedes generar por medio de 4 o 5 preguntas que te hace el computador. En este momento las están haciendo de manera pues no oral, sino te hacen y tú vas armando las estas de los logos, cómo diseñar logos con AI. Entonces hay una empresa que se llama Brand
Y aquí tú puedes generar, digamos, no sé, una empresa. Pues digas café, salud, perdón, café, y dinero. Y aquí vas pegando las cosas, él te va preguntando y él va construyendo, ¿ya? Entonces por aquí fue lo de Aerocafé, entonces te va sacando como una serie ya de Café Último, Cafesa, Yokai, ¿sí? Te hace una serie de sugerencias para logotipos, que me parece interesante cómo él analiza la información y te va proponiendo cosas. Aquí yo no hice nada, ni esto es previo, esto fue una palabra que puse aleatoria y él va sacando esos datos. Pero ya tú puedes mejorar, claro, pero te da unas ideas muy chéveres donde tú puedes mejorar la gráfica y lograr hacer algo con la ayuda de la inteligencia artificial, hacer un proceso de diseño. ¿Cuánto te demoraste? Como 10 segundos. ¿Cuánto pagaste? 0 pesos. Entonces es como la gente que no sabe diseñar, que no tiene ese talento o esa, ya hay una herramienta que le ayuda, ¿ya? Y agiliza ciertos procesos. Entonces eso es lo interesante de la inteligencia artificial. Otra herramienta muy interesante que es esta, que es diseñar con inteligencia artificial, es el Autodraw, ¿sí? El Autodraw está dentro de las aplicaciones de inteligencia artificial y de laboratorios de Google, de inteligencia artificial, donde tú eres malo para el diseño, ponle tú, o tú no tienes mucho talento, pero quieres hacer algo. Y tú dices, bueno, voy a hacer un sombrerito. Y él acá arriba te está diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Entonces tú le dices, no, mira, que el sombrerito va a ir así. ¿Sí? Y aquí entre más vayas tú anexando cositas, ¡pum!, puedes darle clic, ¿ya? Y puedes tener, si tú ibas a hacer algo, un sombrero de chef, míralo, y no lo sabías dibujar, bueno, aquí se va acercando a eso. Y son sugerencias que te va haciendo, ¿sí? Pero tú tienes que hacer rayados. Esto muchas veces no, la mayoría sirve para gente que no tiene mucho talento para dibujar y para hacer logos, ¿ya? Y él te está diciendo aquí, bueno, ¿eso qué va a ser uno de los nuevos bombillos, un caballito, ¿a qué se va a asemejar? Entonces, esta herramienta también, y va aprendiendo de varias cosas, ¿ya? Entonces, eso es importante, tener estas herramientas a la mano, porque muchas veces lo que es la formación, y tú quieres, por ejemplo, hacer un logo, hacer algo, hacer un gráfico para que la gente entienda mejor otras cosas, pues la herramienta ayuda muchísimo en la parte de formación, ¿vale? Una herramienta que me gusta mucho es esta, ¿no? Generar texto único con la inteligencia artificial y el escritor del artículo. Entonces ya hay empresas que lo están haciendo. Si ustedes buscan en internet, eso cada día aparecen nuevas empresas. Por ejemplo, generar texto con AI. Hay generadores de contenido. Un generador de contenido que quiere hacer, que se quiere. Quieres, por ejemplo, tú dices, bueno, aquí están clasificados según esto, ¿ya? Pero hay otros generadores de contenido que tú escribes 5 palabras y ellos te arman un párrafo. Tú escribes 20 palabras y ellos te escriben una hoja entera, ¿sí?
Lo interesante de esto es que tiene lógica muchas veces lo que tú escribes, así las palabras que hayas escrito no sean lógicas. Por ejemplo, tú dices extraterrestres, carne de vaca y no sé qué. Vamos a ver si podemos encontrar el ejemplo de este. Generar contenido. Ahí. Esto es de marketing. Es otro. Yo creo que la presentación tenía uno acá. Artículo. Esto. Entonces, ¿artículo qué es? Tú puedes generar párrafos. ¿Qué es lo más costoso para la gente? Muchas veces es eso, es generar contenido, ¿sí? No solo de eso, sino de contenido digital. Bueno, aquí me pide esto. Puedo ver si me deja escribir así, no. Entonces me voy a LinkedIn. Esto no está funcionando. Inglés, Spanish, Facebook. Es que cambié de navegador porque el Google se me explotó y cada vez que lo armo no me sale nada, como si estuviera baneado. Bueno, aquí ya me dejó entrar artículo. Y aquí en artículo, por ejemplo, voy a poner zombie caminata, zombie feria virtual Colombia. ¿Sí? Palabras en inglés, perdón. Entonces pongámosle aquí milk, leche, coffee y morning. Leche, café y mañanas. Entonces, ¿cuántas palabras? ¿Cuántas palabras quieres que produzca? Crear el artículo. Paso 1, inserte su tópico. Tercero, escriba esto. Crear. Entonces él me dice que se demora unos segundos, que está revisando qué es. ¿Sí? Y está creando automáticamente párrafos de lo que él encuentra en internet para poder especificar no solo qué tendencias, sino elaborarte un artículo para ti, ya automático. O sea, con inteligencia artificial busco data y en base a eso él te va a producir un contenido que no lo tiene en ningún lado. O muchas veces copia y arma de tantos lados. Bueno, aquí no me va a dejar verlo porque se ve raro, bueno. Aquí me tocaría comprar, pero bueno. ¿Por qué me registro aquí? La idea es que él sí me escribió 1, 2, 3 y 4 párrafos, 472 palabras. ¿Sí? Estaban en inglés, bueno, yo a veces le pongo el traductor en español. ¿Sí? Y él ya automáticamente me pasa esto a español. Entonces, es como la función de que ustedes miren, de que
ya hay cosas que están automáticas. Ah, mira, aquí me pasa. Ah, pero no me deja verlo claramente. Este sí. Ah. Pues como hacer el ejemplo de que ya esta tecnología está andando. ¿Ya? Bueno, seguimos aquí, que hay otras herramientas. ¿Para qué sirve también este proceso de crear contenido textual? No solo para los docentes, sino también todo lo que es en la parte de marketing. Entonces mucha gente lo está utilizando, mucha gente está pagando para que me produzcan contenido. Google, dentro de su buscador, no el buscador de Google normal que nos sale, sino los algoritmos de ellos ahora están calificándote el rating de tu página web en base a las respuestas que tú des cuando hay clientes que pregunten. Entonces en base a eso también le dan un puntaje y ese puntaje te lleva a un rating más alto. Entonces los blogs toman mucha importancia y las preguntas frecuentes toman mucha importancia para la atención de clientes porque Google te va a premiar por responder más preguntas, ¿sí? Y eso conlleva a muchos aspectos. Por aquí dicen acelerar la canalización de experiencias dignas de para que no haya trancones, crear destinos personalizados en minutos, esto es en la parte, digamos, de tu blog. Cuando creas información, entonces tú puedes crear como más personalizada la información. Si yo estoy inscrito en un blog de seguridad, pues lógicamente la información me va a llegar más definida. Si tú quieres atender al cliente o quieres aprender WordPress y no te suscribes a comunidades de WordPress, no solo en YouTube, en Facebook, sino en Instagram, pues tú no vas a conocer de verdad cómo está el mercado, cómo está el destino, y de pronto puedes encontrar hasta gente que te apoya gratuitamente, que te apoya para informarte mejor, para que no caigas en las fake news. Entonces eso es muy ventajoso. ¿Sí? Bueno, ejemplos, nosotros hicimos unos ejemplos que yo los puse acá. Ya de inteligencia artificial. Vamos a ver este. Sí, entonces, por ejemplo, decía de educación, cuando la inteligencia artificial enseña en los colegios y cómo ya lo están metiendo, pero siempre teniendo en cuenta de que estamos en pañales primero que todo, ante eso, ¿sí? Ante coger una analítica y pasarla allá. Y segundo, pues utilizar la tecnología de diferentes maneras, los chatbots, ¿ya? Estas nubes de texto también son importantes para que haya mejor formación. Y el otro punto era este. Llegar y lograr lo que alguien de pronto preguntó, que es a ese personalizar tanto el e-learning que de acuerdo a tus habilidades, a tus conocimientos, a tus, digamos, deseos, puedan darte algo. Experiencia, la parte de programación. Yo llevaba como más de 12 años
de diseñador gráfico, publicista, pero no me había metido nunca con los códigos. Cuando decido aprender codificación, me doy cuenta que dominas todo, ya aprendiendo codificación, diseño gráfico y lo demás, ¿sí? Entonces puedes llegar a alterar no solo código ni páginas web, sino puedes llegar a alterar muchísimo más información de la que quieres. Yo decía, por ejemplo, ¿cómo hace una fake news tan rápido? ¿Sí? Entonces ellos lo único que cogen es esto, estos textos de acá, ¿ya? Le dan doble clic aquí en los textos, perdón, de donde sale esto, y llegar a este lado estaba la noticia como tal, seleccionar elemento y por ejemplo cambiar los titulares. No es que los cambies en la página web como tal, ¿sí? No es que llegues a eso. Van por aquí. Entonces, por ejemplo, aquí dices tú con la inteligencia artificial y el machine learning proyectamos tal cosa. No, bueno, aquí no cambié el título, pero bueno, aquí cambié fue la noticia. Aquí se me cambiarían los títulos como tal, lo de los códigos. Y tú no necesitas que copiar la página, que hacer no sé qué, que hacer no sé cuándo, sino que le cambias los títulos a las noticias, pues vuelves noticias falsas, le tomas un print screen y la botas por las redes sociales. Y la gente piensa que eso es una noticia verídica. Y lo que están haciendo es cambiando noticias por internet. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen preguntas acerca de esto. Por ahora no. Bueno, señores, entonces pues muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la asistencia y espero pues que les haya sido de utilidad toda esta formación. Más adelante vendrán otros seminarios para profundizar ya temas muy puntuales sobre ciertas herramientas. En este caso era como dar un abrebocas de todo lo que es este nuevo mundo, esta industria total de lo que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias y muy amable por su atención. Hasta luego.